Centro Cristiano Amigos. Quiero que me acompañes con tu Biblia, por favor. Yo quiero, no sé, perdóname si estoy siendo muy insistente con el tema de la visión y de todo lo que Dios nos está hablando, pero honestamente yo no quiero ser negligente con entregarte esta palabra que Dios nos ha estado hablando, y yo quiero continuar y siendo obediente a la instrucción de Dios y a la palabra que Dios nos ha estado ministrando en estas semanas. ¿Cuántos han sido edificados con la palabra de Dios en esta casa? Y hoy quiero continuar con lo que nos quedamos el miércoles pasado. Recuerda que el miércoles pasado hablamos de las trampas de la visión, ¿verdad que sí? ¿Hablamos de eso? ¿Sí se acuerda o no? Y dijimos que hay algunas trampas que el enemigo pone a nuestro alrededor, en nuestra vida, para impedir que tú y yo alcancemos lo que Dios nos llamó para alcanzar. Y yo soy muy insistente en esto, soy muy enfático en esto, porque definitivamente creo, por lo que la Biblia enseña, creo que todos, absolutamente todos tenemos un propósito de parte de Dios. Todos estamos cumpliendo un propósito, todos tenemos un llamado, todos somos parte del plan general que Dios tiene para la iglesia, para este tiempo, para esta dispensación que estamos viviendo, que es el tiempo de la gracia, en donde Dios abrió un paréntesis en el programa y en la agenda que Dios tenía para Israel, y nos introdujo ahí como gentiles, como personas que no pertenecíamos directamente al pueblo de Israel. Aunque últimamente he estado estudiando un poco el tema de los israelitas, o la casa perdida del Señor, y por ahí tengo algunas teorías, algunas hipótesis interesantes que después voy a compartir con algunos teólogos de casa, y yo no sé si en el seminario también voy a compartir algunas cosas, pero yo creo con todo mi corazón, y se ha arraigado y ha estado en mi corazón desde hace muchos años, que de alguna manera muchos de nosotros los mexicanos, muchos de nosotros como latinos, muchos tenemos algún tipo de descendencia judía. No sé si usted sabe eso. ¿Cuántos han escuchado esto? Específicamente los apellidos que terminan en EZ: Fernández, González, Hernández, Gómez, Martínez. Prácticamente todos esos apellidos vienen de origen judío, de origen sefardí. Los judíos, después del exilio babilónico, los israelitas principalmente, no la casa de Judá, sino las 10 tribus de Israel, después del exilio babilónico se fueron a España, a Portugal, y después de ahí, en la conquista de la Nueva España con Cristóbal Colón, pues vinieron muchos. Entonces siento de parte de Dios que algunos sí tienen como que cara de judíos, ¿no? Entonces, pero bueno, independientemente de eso, somos o no, la Biblia dice que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, y eso es lo más importante. Y ya sea que seamos judíos o no, que no es lo importante, somos el cuerpo de Jesucristo, porque hemos puesto nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto? Pero como extra, así como una extra, pues creo con todo mi corazón que hay algunas personas de América Latina que comparten genes judíos, genes israelitas. Hay algunos que sí lo saben muy bien, ¿verdad? Como Elisa, que está aquí, que ella sí es descendente de personas judías, pero pues otros espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces todos tenemos un propósito, seas judío, seas gentil, seas griego, seas lo que sea. Hay un plan de parte de Dios para tu vida, pero hay trampas que quieren evitar que tú y yo alcancemos ese proyecto o ese plan de parte de Dios para nuestra vida. Lo vimos la semana pasada, el miércoles pasado, así que quiero invitarte a que regresemos a esta escritura de Mateo capítulo 16, a partir del verso 21. Mateo capítulo 16, verso 21, tengo aquí mi Biblia, pero como a mi Biblia no le puedo hacer zoom, ¿verdad? Y ya casi las letras están bien chiquitas, entonces aquí la tengo nada más para que usted sepa que es la palabra de Dios, pero la voy a leer de mi celular, porque aquí sí puedo hacerle zoom, ¿verdad? Entonces, disculpe si no agarro mi Biblia física, pero ahí está, para aquellos que dicen, ay, no usa la Biblia. Sí, ahí está, cómo no, ahí está, la estoy usando, pero más práctica en mi celular. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría.
A partir de este momento entonces Jesús comienza a revelarle a sus discípulos el propósito, digan conmigo el propósito, la razón del por qué Jesucristo había venido al mundo, que era morir, entregar su vida, dar su vida en rescate por todos los que después pondríamos nuestra fe en él. Verso 22, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. O sea, Pedro no quería que Jesucristo pasara por el proceso del sufrimiento, porque como lo vimos la semana pasada, tratar de evitar el sufrimiento en nuestra vida es una trampa peligrosa. Tristemente muchas personas no quieren sufrir, y obviamente nadie queremos sufrir, nadie, todos le queremos sacar la vuelta, pero ya quedó en claro, más que claro, que el sufrimiento es parte de la vida, ¿cierto? O sea, querramos o no, vamos a pasarla de pronto mal. Habrá momentos difíciles, habrá circunstancias adversas, habrá momentos de caos. ¿Cuántos han estado en un momento difícil? Levante su mano. Es parte de la vida. ¿Cuántos ahora que son creyentes en Cristo han tenido momentos difíciles? Levante su mano. Y muchos dicen, pues no se supone que ahora que soy hijo de Dios las cosas iban a ser miel sobre hojuelas, no que iba a caminar entre nubes. Pues no, realmente no. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Esa es una de las primeras profecías que se cumplen en la vida del cristiano. Vamos a pasar por muchos procesos difíciles, y una trampa, la principal trampa que el cristiano, que el hijo de Dios tiene que evitar a toda costa, es el querer pasar las crisis, el querer evitar el sufrimiento. Ya lo vimos la semana pasada, no voy a ahondar en el tema. Hoy quiero concentrarme en el segundo obstáculo, la segunda trampa que nos impide avanzar hacia el propósito y el cumplimiento de Dios para nuestro llamado. Dice la Biblia, entonces Pedro lo llevó, verso 22, aparte, y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, eso jamás te suceda a ti. Verso 23, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Mira lo que dice Jesús: eres una trampa peligrosa, me estás tendiendo una trampa. Eso le está diciendo Jesús a Pedro, ¿sale? Y hoy vamos a ver algo interesante, porque unos versos antes de esto Jesucristo había hecho una declaración bien importante sobre Pedro, pero aquí le está diciendo Satanás, le está diciendo diablo. ¿Qué significa la palabra Satán o Hasatán o diablo? Significa el opositor, el que se opone. Literalmente Satanás es quien se opone. ¿Quién qué? Él se opone a toda obra y a todo propósito de Dios para la vida del ser humano. Obviamente no se puede oponer a Dios, porque no hay quien se oponga a Dios y salga vencedor, ¿cierto? Hasta el día de hoy no hay todavía quien le haya ganado una batalla a Dios. Dios nunca pierde ninguna pelea, pero Él se opone al propósito de Dios a los hijos de Dios. Te lo he enseñado, te he dicho muchas veces que como Satanás no puede tocar ni destruir a Dios, entonces el diablo querrá destruir aquello que Dios ama. Y Dios nos ama a ti, te ama a mí, nos ama a todos, y por eso Satanás está empeñado, está obstinado en querer destruirnos. Entonces Satanás utilizó en esta ocasión a Pedro para tenderle una trampa a Jesús, porque Jesucristo sabía que esta era una trampa terrible. El querer evitar el sufrimiento en nuestra vida es una trampa que muchos querrán evitar, y muchos caerán en ella, porque hoy en día la sociedad lo que menos quiere es sufrir. Hoy en día lo que esta sociedad quiere es el mayor beneficio con el menor compromiso, ¿cierto o no? Lo que más rápido sea, lo que sea mejor, menos caro, menos trabajo, más sencillo. Y eso es lo que la gente busca hoy en día. Pero debemos de entender, amados, que el sufrimiento es parte del crecimiento del ser humano. Y ya lo vimos la semana pasada ampliamente. No voy a ahondar en el tema porque lo vimos la semana pasada, pero hoy quiero ver la segunda parte. Dice: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Y mira lo que sigue diciendo: ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. La segunda trampa que encontramos en nuestra asignación y en nuestro propósito, la segunda trampa que tú y yo vamos a encontrar en nuestro camino, que nos impedirá alcanzar el destino de Dios para nuestra vida, es ver las cosas de acuerdo al criterio del mundo y no de acuerdo al criterio de Dios. Estamos tan habituados al pensamiento del mundo, amados,
que pensamos que lo que el mundo tiene que ofrecernos es mucho mejor que lo que el mundo tiene, que lo que Dios tiene para darnos. Estamos tan habituados, es decir, somos personas, somos seres humanos, seres naturales, pero nuestra esencia es por encima espiritual. Te he enseñado en esta casa que somos seres espirituales viviendo experiencias naturales, no al revés. O sea, nuestra esencia en primer lugar es espiritual y después es natural. Porque tú fuiste creado primero de una forma espiritual y después fuiste manifiesto en una forma natural. Génesis capítulo 1 dice la Biblia que Dios hizo al hombre, pero en Génesis capítulo 2 dice que Dios formó al hombre y a la mujer. Entonces en Génesis 1 Dios crea al ser y en Génesis 2 Dios hace el cuerpo, el humano. Por eso somos seres humanos, pero primero es nuestra esencia espiritual y después es nuestra esencia natural. No sé si me estoy explicando. Vamos, ¿estamos aquí? Esa es la razón por la cual, amados, el Hijo de Dios no tiene que ver el mundo como lo secular y lo cristiano. Tristemente nos han enseñado que hay cosas que son seculares y hay cosas que son cristianas. Amados, el Hijo de Dios toda su vida la vive en el ámbito cristiano o en el ámbito espiritual. Porque tú eres cristiano no solamente el domingo o el miércoles cuando vienes a la iglesia. Tú eres hijo de Dios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, todos los días de la semana, los 365 días del año, ¿cierto o no? O no creo que seas de los que para venir a la iglesia te disfrazas de cristiano, ¿verdad? Termina la reunión, termina la congregación, te quitas el disfraz de cristiano y te pones tu disfraz de pagano. Aunque sí, 2 que 3 veo en sus publicaciones de Facebook que digo, Santo Padre, que ni diga que viene a CCA, que ni diga que el pastor Omar es su pastor porque da pena, ¿verdad? Hay veces que me meto a ver los muros de 2 que 3 de ustedes, no voy a decir nombres para no quemarlos, ¿verdad? Pero, híjole. Y sabes, tristemente, amados, esto ocurre, Gaby, porque pensamos que nuestra esencia es más natural que espiritual. Jesucristo le dice a Pedro: aléjate de mí, Hasatán, aléjate de mí, opositor, porque eres una trampa, me resultas un peligro. Eres un peligro para mi propósito, porque ves las cosas desde el punto de vista humano. Ahora, amada familia, pongamos las cosas claras sobre la mesa. Y tengo que decirte lo siguiente, pero solamente hay 2 maneras de ver la vida. ¿Cuántas maneras? Solamente hay 2 maneras, desde el punto de vista humano o el punto de vista de Dios. No hay punto intermedio. O tu vida la estás viendo desde el punto, la perspectiva humana, o desde la perspectiva divina. No hay punto intermedio. No hay de que, pues la veo a medias tintas. Pues soy medio cristiano y medio mundano. No, o eres o no eres. ¿Estás aquí? Por eso, cuando nuestra perspectiva y nuestro objetivo es más de este mundo, entonces perdemos de vista el objetivo divino. Perdemos de vista nuestro llamado, nuestro propósito. Es mucho más fácil que una persona se distraiga en los afanes de la vida, en los deseos de este mundo, en la vanagloria del mundo, en los placeres de este mundo, que poner su mirada en las cosas eternas. Por eso tú y yo debemos de definirnos qué vamos a hacer, con la vista o la opinión de quién, de acuerdo a quién vamos a vivir nuestra vida. O vivo de acuerdo a la opinión del mundo, o vivo de acuerdo a la opinión de Dios. Porque tu vida va a tomar cualquiera de estos 2 rumbos. Va a ser definida o por la opinión del mundo o por la opinión de Dios. ¿Estás aquí? Entonces, no hay punto intermedio. ¿Desde qué punto de vista estás viendo la vida? ¿Cómo vives tu vida? ¿Crees más lo que el mundo te dice o crees lo que Dios te ha dicho a través de su palabra? Yo no sé tú, pero ¿sabes? Yo tengo una confianza y una certeza en la palabra de Dios, porque la misma Biblia me dice que el cielo y la tierra pasarán. O sea, las cosas de este mundo van a pasar. Este mundo tal y como lo conocemos va a desaparecer, va a fenecer, pero su palabra nunca pasará. Así que yo no sé tú, pero yo prefiero poner mi fe y mi esperanza en algo eterno y no en algo efímero y pasajero que es este mundo. Alguien que glorifique y exalte el nombre del Padre por esto. Cuando tu vida está centrada en lo eterno, entonces tú tienes que entender que eres una persona indestructible,
que hará la vida o hará la voluntad de Dios en la vida hasta que el propósito de Dios se cumpla. Ahora, déjame decirte algo, la cosmovisión, digan conmigo cosmovisión. La cosmovisión es la forma en que una persona, un grupo o cultura interpreta y da sentido a su entorno y a la realidad que le rodea, incluyendo el universo y su lugar en él. Eso es la cosmovisión. Cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión, es decir, la manera en la que yo percibo el mundo, la forma en la que yo veo mi entorno y mi alrededor, de acuerdo a mi cultura. Por ejemplo, nosotros como occidentales, como latinos, como mexicanos, yo no sé si tú sabes, pero los mexicanos somos muy queridos en todo el mundo. ¿Alguien da testimonio de eso? Me encuentro inclusive hasta mensajes en TikTok y en Instagram de extranjeros que quieren ser mexicanos. Gente que llora por ser mexicano. O sea, porque el mexicano realmente es una cultura muy, muy preciosa. Somos mexicanos, somos alegres, somos amables. O sea, en su mayoría, ¿verdad? Hay que 2 que 3 excepciones que no vienen a esa iglesia, gloria a Dios por eso. Pero nuestra cosmovisión es totalmente diferente a la cosmovisión del mundo musulmán, por ejemplo. ¿Cierto o no? Nosotros como gente del occidente, de este lado del planeta, de este lado del hemisferio, nosotros cuando escuchamos la palabra musulmán, inmediatamente relacionamos a los musulmanes con terroristas, ¿cierto o no? Vamos, ¿cierto o no? Porque esa es nuestra cosmovisión. Sin embargo, usted tiene que saberlo, que no todos los musulmanes son terroristas, no todos los musulmanes son extremistas. ¿Me sigue? Pero ¿qué cree? Para los musulmanes, la cosmovisión que ellos tienen en el Medio Oriente, ellos piensan que todas las mujeres occidentales son prostitutas. Asústese conmigo, 1, 2, 3. No, dije asústese, asústese. Eso, pero así como que jale el aire del vecino que tiene al lado. 1, 2, 3. Sí, ¿y sabes por qué? Por la idea que le vendió Hollywood. Hollywood muestra una cultura en la mujer especialmente muy, ¿cómo diríamos? Muy liberal, muy cascos ligeros. ¿Muy qué? Muy promiscua. Y entonces la idea o la cosmovisión de los asiáticos es que las occidentales son así. ¿Y verdad que no son así? Obviamente no. ¿Por qué? Pregúntame, ¿por qué, pastor? Por nuestra cosmovisión. En pocas palabras, póngame atención acá, las cosas no son, o más bien las cosas no las vemos como son, sino como somos. Las cosas no las vemos como son, sino como somos. De acuerdo a mi perspectiva, de acuerdo a mi cosmovisión, es como yo voy a interpretar el mundo. ¿Tengo tu atención? ¿Estás conmigo esta noche aquí o no? ¿Cuántos se habían puesto a pensar en esto? Ahora, aún dentro de una sociedad como la mexicana hay diferentes cosmovisiones. Aún dentro de un grupo como una iglesia, como este lugar, hay diferentes cosmovisiones. Por ejemplo, dentro de los grupos cristianos habrá una cosmovisión que dice que pues los dones y los milagros ya cesaron. Eso ya fue para otro tiempo. Hoy en día no estamos en el tiempo de los milagros. Esa es la cosmovisión de algunos grupos, de algunos cristianos, y se respeta. Para otros, por ejemplo, la cosmovisión es de que no, pues ¿para qué música? La música es del diablo, es del mundo, y más ese instrumento de Satanás que es la batería. Yo no sé si tú sabes, pero cuando yo era no hace mucho tiempo realmente, hace poco, cuando yo era niño, hace poco tiempo, que por cierto el día de mañana cumplo 51 años, gloria a Dios. Pero yo recuerdo que en la iglesia donde yo crecí cuando era niño, que mis padres me llevaban cuando eran cristianos, pues la batería era un instrumento que no era muy bien visto. Ahí se tocaba con un organito así, ¿verdad? Y muy solemne todo, y aleluya, aleluya, cada quien agarre la suya, y bueno, o sea, era muy solemne todo, ¿no? No había batería, no había guitarra eléctrica, porque eso era del mundo, eso era del diablo. O sea, aguas, porque Satanás se metió a la iglesia, Satanás está en el altar. O cómo es posible que ahora las iglesias usen batería. Eso fue cuando yo tenía apenas hace poquito, unos 8 o 10 años. Hace apenas 20 años atrás. Pero sabe, hoy nos critican porque tenemos todo el fondo negro, tenemos luces, aventamos humo. De hecho hemos respondido
mensajes en Facebook, porque usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero mucha gente que nos ve en Facebook inclusive nos tira, nos critica, ¿no? Y dice, ay, jole, ¿qué antro es ese, verdad? O sea, no parece iglesia, parece un antro. Y ya están criticando. Y luego ven a las del coro que suben con pantalón y dicen, ay, las hermanas, ¿dónde está la santidad a Jehová? Bueno, cada quien tiene su cosmovisión. No sé si me estoy explicando acá. Se respeta. Respetamos la ideología de cada grupo, de cada denominación. Hay algunas personas, impensable que el pastor predique en playera, en jeans. ¿Cómo es posible que el pastor ¿dónde está la santidad al Señor, verdad? Que use traje, que use corbata. ¿Sabe? O sea, yo choco con eso. Los que me conocen de años, ¿cuántos ya me conocen de algunos años? Saben que el traje solamente es para las bodas. O sea, usted no me va a ver con traje más que cuando o ando muy no sé cómo. ¿Un domingo me ha visto con traje usted? ¿Con corbata? No, normalmente no. Pero una boda sí, yo voy con corbatita, así bonito. O como cuando a Gigi se le ocurre hacer el Navidad entre amigos, que todos bien monos. Bueno, solamente. Pero no, y sabes, se respeta porque es la cosmovisión de cada individuo o de cada grupo. No sé si me estoy explicando. ¿Ya quedó claro ese tema de la cosmovisión? Ahora, escúchame con atención. Mi cosmovisión y tu cosmovisión es la forma en que interpretamos y le damos sentido a nuestro entorno, pero al mismo tiempo interpretamos cuál es nuestro lugar en él. Mi cosmovisión entonces me dice qué papel juego en este entorno. Ahora, si tu cosmovisión es más hacia las cosas del mundo, entonces no te sentirás cómodo o cómoda en las cosas del reino. Empezarás a sentirte incómodo cuando de pronto vengas a una reunión como esta y escuches cantos y veas que los de la alabanza levantan las manos, cantamos, gritamos, saltamos, y tú te vas a quedar así como, ¿qué onda con estos cuates? Porque eso no es parte de tu cosmovisión, no es parte de tu cultura. ¿Me estoy explicando? Pero para personas como tú y como yo, que nos gusta la presencia de Dios, que amamos el adorar a Dios, esto se nos hace padre, ¿cierto o no? Decimos, pastor, que siga. ¿Sabes qué? No prediques, mejor que siga la alabanza, ¿no? O sea, porque es nuestra esencia. Ahora, cuando vivimos solamente del punto de vista humano, amados, debemos de tener en cuenta varios factores que juegan en nuestra contra. En el mundo vamos a tener por lo menos la influencia de tres corrientes. Digan conmigo, tres corrientes. La influencia de tres direcciones atacando hacia nuestro entorno, hacia nuestros pensamientos, hacia nuestra cultura. Quiero que me acompañes ahora al mismo libro de Mateo, pero unos versos antes, capítulo 16, versos 13 al 18. Y quiero que pongas mucha atención de la cosmovisión que había en torno a Jesucristo en este tiempo. ¿Estás aquí conmigo? Capítulo 16, versos 13 al 18 de Mateo, Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ojo con esto, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? O sea, Jesucristo preguntándole a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesucristo se refería como el Hijo del Hombre a sí mismo, o como el descendiente o el Hijo de la humanidad, o como el Hijo de Dios. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Verso 14, pon atención a esto. Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Quiero que pongas mucha atención, porque Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿cuál es la idea o el pensamiento que la gente de Cesarea de Filipo y de donde ellos habían estado piensan de Jesús? ¿Qué es lo que la gente piensa de Jesús? Y la respuesta que dan los discípulos es una respuesta muy reveladora, porque nos da la respuesta de tres pensamientos o tres líneas de pensamiento que lo vamos a ver a continuación. ¿Estás aquí? ¿Ya te aburriste? ¿Tengo tu atención? Mira lo que dice. Bueno, contestaron, algunos piensan o dicen, fíjate, algunos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Recuerdas?
el último profeta del Antiguo Testamento, el que le abrió camino a Jesús, aquel que declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un hombre que venía, era una voz que clamaba en el desierto y que preparaba el camino del Mesías. Entonces, si recuerdas la historia de Juan el Bautista, lo vamos a ver en el capítulo 14 del mismo libro de Mateo. Juan el Bautista fue un hombre que le predicaba a las multitudes y los bautizaba para que se arrepintieran de sus pecados. Y Juan el Bautista, si tú lo recuerdas, le predicó a Herodes y le dijo: Herodes, estás mal porque te has casado con la esposa de tu hermano y eso es pecado. Y entonces Herodes le tenía respeto, pero también le tenía coraje. Y dice la Biblia que Herodes no iba y no quería hacer nada en contra de Juan el Bautista porque le temía al pueblo, porque el pueblo consideraba que Juan era un profeta. ¿Me estoy explicando? Pero por la influencia de su amante, de la mujer que había tomado como esposa o como amante, que era la esposa de su hermano, que se llamaba, gracias maestra Gaby, Herodías. Herodías viene y le calienta la cabeza a Herodes, ¿cierto? ¿Recuerdas? Y precisamente en un cumpleaños de Herodes, viene Herodías y manda a su hija y le dice: báilale. Y entonces la hija de Herodías viene y le hace un baile al estilo Shakira, ¿no? Que está de moda, por cierto. Y le baila y le canta, y Herodes queda tan complacido que le dice a su mujer: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te daré. ¿Recuerda la historia? Viene la chica, ¿verdad? Y le dice: mami, ya me dijo tu esposo, tu amante, que me da la mitad de su reino. ¿Qué le pido? ¿Y qué le pidió Herodías? Pídele la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Y viene y le dice: ah, sí, bueno, tú dijiste que me das la mitad de tu reino, me conformo con la cabeza de Juan el Bautista. ¿Estás aquí? Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque cuando Jesucristo viene y les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Los discípulos responden: muchos piensan que eres Juan el Bautista. O sea, eres aquel a quien Herodes decapitó, pero resucitó y ahora sigues predicando. Esa era la idea de muchos que estaban en ese tiempo en Jerusalén, en Cesarea de Filipo. ¿Tengo tu atención? Ahora, después pregunta y dice: otros dicen que eres Elías. ¿Quién era Elías? Elías, para el pueblo de Israel, fue uno de los más grandes profetas de su tiempo. Pero también Elías en este tiempo era predicado, porque si recordamos y leemos la escritura, podremos entender que el último libro de la Torá, o más bien, perdón, el último libro del Antiguo Testamento era el libro de Malaquías, ¿recuerdas? Y en el libro de Malaquías hay una profecía que dice que el Señor iba a enviar el espíritu de Elías, porque si no enviaba el espíritu de Elías, entonces habría maldición en la tierra, y el espíritu de Elías traería una restauración entre el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces el segundo grupo que malinterpretó, o que de acuerdo a su cosmovisión pensó que Jesús era Elías, fue el grupo o el sector de los religiosos. ¿Estás aquí? Pero otro grupo dice, y otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. Entonces, ¿qué fue lo que termina diciendo Jesucristo? Ponga atención a esto, es importante. Y les pregunta: ¿y ustedes, mis discípulos, ustedes, mis chavos que están conmigo, ustedes que han estado conmigo este tiempo, ustedes quién dicen que soy? ¿Cuál es su cosmovisión de mí? ¿Qué es lo que ustedes piensan de mí? ¿Qué es lo que ustedes dicen de mí? Y respondió Pedro. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Pero ojo con esto, porque Pedro fue claro
Porque en el tiempo de Jesús, en el tiempo en que Jesús nació, es decir, en el año sexto antes y después de Cristo, en ese tiempo, en el año 6 antes o 6 después de Cristo, nació Jesucristo. En ese tiempo había muchos que se autodenominaban Mesías. ¿Estás aquí? Y para colmo de males, un herodiano, es decir, un gobernante puesto por Roma que gobernara sobre Jerusalén, un herodiano se había autoproclamado hijo de Dios. Entonces, mucha gente estaba confundida pensando que había muchos Mesías y un cuate loco que se hacía llamar hijo de Dios. Pero cuando Pedro le dice, tú eres no solamente un Mesías, tú eres el Mesías, pero además eres el hijo de Dios, el hijo legítimo de Dios. Eres Yeshua, Emmanuel, Hamashiach, el Mesías. Eres el hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro en esta ocasión? Bienaventurado eres, Simón, hijo de ¿quién? Dice la Reina Valera, hijo de Jonás. La Nueva Traducción Viviente dice hijo de Juan, que es sinónimo, la misma sinónimo de nombres, aunque Jonás significa paloma y Juan mensajero de Dios. Pero ojo con esto, porque en el momento en que Pedro, por la inspiración y revelación de Dios, le dice a Jesús quién es, ojo con esto, Rodrigo, es importante. Porque solamente cuando yo tengo una revelación de quién es Cristo para mí, entonces yo tendré una revelación de quién es Dios también para mí. O sea, en la revelación de que Cristo es mi Señor, también yo encuentro la revelación de mi propósito. Porque le dice Jesús, tú eres Pedro, Simón Pedro, Cefas, hijo de Jonás, y eres bienaventurado porque esto no te lo reveló, no te lo reveló la cultura, no te lo reveló la cosmovisión, no te lo reveló la religión, no te lo reveló la política, te lo reveló mi Padre. No sé si me estoy explicando. Amados, ¿qué significa esto? Esto es muy importante, Rubén. Porque la única manera de conocer cuál es mi propósito y mi destino es conociendo, teniendo una revelación de quién es el Yeshua Hamashiach en mi corazón. Yo tengo que creer que Jesucristo es mi Señor. Y a partir de ese momento, entonces, junto con esa revelación de que Cristo es mi Señor, se abre la revelación de mi propósito. Porque Jesucristo le dice, y tú eres Pedro. Es decir, eres una piedra, eres una roca. Y sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? Sobre la declaración que acaba de decir Pedro, que yo soy el Mesías. Sobre ese fundamento edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra de ella. Wow, vamos, exáltale, exáltale. Ahora, Jesús investiga los sentimientos del pueblo acerca de él. ¿Quién dicen los hombres? No preguntó Jesús, ¿quién dicen los fariseos o escribas? No, sino los hombres, la gente, el pueblo en general. ¿Por qué Jesús no estaba preocupado por lo que decían los escribas y fariseos? Porque a Jesús no le importaba lo que la religión pensara de él. ¿Sabes? Te quito el suspenso, te poncho tu globo, te mato tu vaca sagrada. Jesús no está interesado qué religión profesas. Es lo que menos le importa es qué religión tienes. Déjame decirte algo, Jesucristo quiere tener un encuentro contigo. Porque puedes ser la persona más religiosa del planeta y aún así estar yendo derechito y sin escala al infierno. Porque no será tu religión la que te salve, será el Salvador, será Jesucristo, aquel que vino a morir en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos. Vamos, exáltale si tú lo crees. Por eso no le preguntó a los fariseos. Por eso mandó a
a sus discípulos a preguntarle al pueblo. Y número dos, porque a los fariseos no le importaba la gente. Los fariseos, como todo religioso, se importaba a sí mismo. Una cualidad, una característica de los religiosos, ojo acá, una característica de los religiosos es que los religiosos se miden y se comparan a sí mismo con los demás. Y dicen: no, él no tiene mi estatura, él no tiene mi nivel, él no debería de estar enseñando porque no tiene la capacidad y el conocimiento que yo tengo. Él no debería estar haciendo eso porque no tiene la sabiduría que a mí Dios me ha dado. No sé si me estoy explicando. Una cualidad de los religiosos es que son tan altivos que desprecian a las personas. Tristemente, amados, me he dado cuenta últimamente, hay pastores que son pastores de iglesias multitudinarias que aman a las multitudes pero aborrecen a las personas. 1, 2, 3. ¿Me sigue? ¿Está conmigo? Por eso Jesucristo mandó a preguntarle al pueblo, no a los fariseos y religiosos, al vulgo, a los que conversaban con mayor facilidad con los discípulos. Y obviamente ellos se acercaban más con los discípulos que con el maestro, que con Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, amados? Encontramos entonces 3 respuestas. Digan conmigo 3 respuestas que marcan la influencia o la cosmovisión que tú y yo tenemos. Y con esto quiero terminar porque me quedan 2 minutos. ¿Sí me estoy dando a entender en el mensaje? ¿Estoy siendo claro con lo que estoy enseñando? Ok, primer cosmovisión, Connie. Primer punto de vista humano. Dice, unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Quiénes pensaban que Jesús era Juan el Bautista? Herodes y los herodianos. ¿Quién era Herodes? Herodes era un gobernador. Herodes era un líder. Herodes era la persona encargada, puesta por el Imperio Romano para gobernar Judea. Entonces, ojo con esto. La primera línea del pensamiento del mundo es lo que la política o los líderes más importantes de mi nación o del mundo opinan. Hay gente que está más al pendiente de lo que opine Claudia Sheinbaum, Donald Trump o Elon Musk a lo que diga la palabra de Dios. Hello. ¿Sí o no? Vamos, ¿estás aquí? Entonces, primer influencia, la influencia de los gobernantes, la influencia de los líderes, la influencia de la política, la influencia del gobierno. ¿Qué es lo que dice el gobierno? ¿Qué es lo que dice Trump? ¿Qué es lo que dice la cultura? ¿Qué es lo que dice la política? Amados, de una vez nos quitamos el suspenso y tenemos que saber de una vez por todas, las cosas no van a mejorar. Tengo que decírtelo. Las cosas se van a poner peor. Pero a los hijos de Dios nos va a ir bien. Te voy a decir por qué. Porque es cierto que el sol sale para todos, pero la sombra del Altísimo solamente mora por aquel o en aquel que habita bajo las sombras y las alas del Omnipotente. Y tú y yo estamos cubiertos con las alas del Omnipotente. Y pase lo que pase, venga lo que venga, tú y yo estamos cubiertos bajo sus alas. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Amados, hay gente tristemente en la iglesia que está más al pendiente de lo que diga la bolsa que de lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que está más al pendiente que lo que diga la economía, cómo va el peso, cómo va el dólar, cómo va la gasolina. Ahora, no estoy diciendo que eso no nos atañe, por supuesto que nos atañe, pero tú y yo somos embajadores del reino de los cielos. Tú y yo estamos representando al reino de los cielos, y como embajadores del reino de los cielos disfrutamos de los beneficios de nuestra embajada celestial. Así que tú y yo debemos estar seguros que todo lo que nos haga falta, nuestro Dios nos lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre por eso. Vamos, exáltale. Entonces, ese es el principal punto de vista. Lo que diga la política, lo que diga la economía, lo que diga Wall Street, lo que diga el Journal, lo que diga el New York Times, eso lo puede decir el mundo.
Y te puede regir por el máximo gurú de las finanzas, que es lo que dice Roger Kiyosaki: padre pobre, hijo pobre, padre rico, hijo. O sea, no me importa. A mí lo que me importa es lo que dice mi papá. ¿Qué es lo que dice Dios de mí? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de mí? ¿Sabes? Si Dios nos puso en este tiempo, si Dios nos puso en esta era, si estamos viviendo en este tiempo, es para manifestar la gloria de Dios aún en la más densa oscuridad, porque los hijos de Dios vamos a brillar en el lugar donde Dios nos ha puesto. Pastor, pero es que está difícil. Pastor, pero el trabajo, pero es que no hay negocio, no hay empleo, es que los clientes, es que los abonos, es que las colegiaturas. Mira, yo sé, amado, todos estamos igual. Pero eso no nos roba el gozo, y eso no quita nuestra mirada de aquel que nos ha llamado y que nos ha dicho: yo estaré contigo, no temas, no desmayes. Oh, vamos, exáltale, exáltale, exáltale. Otros le dijeron, otros dicen que eres Elías. Ahora, Elías representa, ojo con esto, esto va a ser duro para muchos, pero tengo que ser claro. Elías representa, escucha con atención, el modelo religioso, la estructura religiosa. Cualquier cosa que tú hagas de manera religiosa, eso representa Elías en este contexto. ¿Por qué? Porque Elías en este contexto representaba, o los judíos decían, bueno, es que es el espíritu de Elías. Él viene, según la escritura, a traer restauración en el corazón de los padres a los hijos. Es lo que la Biblia dice. Y sabes, déjame decirte algo. No hay nada más peligroso en una iglesia avivada que un espíritu religioso. No hay nada más peligroso en una iglesia que está despertando al avivamiento que un corazón de religiosidad. ¿Sabes por qué? Porque la religiosidad marca un cuadro, nos mete en un cuadro de donde no podemos salirnos. Tienes que saber esto. El hecho de que vengas a la iglesia, de que alabes, de que adores, traigas diezmos y traigas ofrendas, eso no te hace hijo de Dios. Y hay muchas personas que se confunden y piensan que por venir a la iglesia ya están cumpliendo con Dios. Ese es un pensamiento totalmente religioso. ¿Estás aquí? De nada sirve, como leí en un mensaje que me llegó, de nada sirve que adores al que está sentado en el trono y odies al que está sentado a tu lado. 1, 2, 3. Esa es religiosidad. De nada sirve que te conectes todos los días a orar con los hombres y el resto del día sigas viviendo como un pagano. De nada sirve que vengas a la iglesia y el resto de la semana trates mal a tu esposa. 1, 2, 3. De nada sirve, amados. ¿Me estoy explicando? Entonces, amados, cuidado con esto, porque ese es el pensamiento del mundo. La apariencia, la religiosidad. Es que yo soy muy piadoso, muy religioso. Cuidado con eso. Y tercero, Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Jeremías, Dios lo levantó para ser un profeta para el pueblo. ¿Recuerdas? Profeta chillón. O sea, pobre Jeremías. Cualquiera que lee su libro pudiera darse cuenta que el tipo no ganó ni un alma, pero hizo la voluntad de Dios. Y sabes, Jeremías representa al pueblo, lo que diga el pueblo, lo que diga la gente. Entonces, tú y yo, amados, en el mundo o en la estructura de ver las cosas como el mundo las ve, o las vemos desde la perspectiva política, social y económica, o la vemos desde la perspectiva religiosa, o la vemos desde la perspectiva de lo que diga la mayoría. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Porque eso es una trampa que te puede desviar del propósito de Dios. Y dice Jesucristo, le dice a Pedro: pones tu mirada en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Ahora, termino con esto, amados. Los discípulos tenían la mejor información sobre Jesucristo,
mejor información que el resto del pueblo por su continua convivencia con Él. Ojo con esto, ellos conocían a Jesús mejor que cualquier persona del pueblo, ¿cierto? Ellos habían vivido con Jesús más tiempo que la gente del pueblo, ¿cierto? Ellos habían visto milagros de Jesús mucho más que la gente del pueblo, ¿sí o no? Pero aún así tuvo que revelarse a través del Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? Puedes estar en la iglesia, puedes venir a la iglesia, puedes cantar en la iglesia, puedes estar tantos años en la iglesia y aún así Dios no te ha revelado quién es Cristo. Porque ¿qué fue lo que dijo Jesucristo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque por estar conmigo aprendiste que soy el Mesías. ¿Eso dijo? Vamos, ¿eso dijo? No, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que me has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amada familia, te tengo noticias. Es tiempo de que tú y yo empecemos a caminar en una nueva revelación. ¿Quién es Cristo para mí? No solamente es el Mesías, no solamente es el Señor, no solamente es el Salvador. No, Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, es el dueño de mi alma, es el dueño de mi vida y Él dicta mi destino. Él ya escribió mi destino en el libro de la vida y Él sabe lo que es mejor para mí, para mi casa. ¿Alguien dice amén a eso? Pero es una revelación que tiene que venir de parte de Dios. Ahora, junto con la revelación de quién es Jesús en nuestras vidas, viene la revelación de quiénes somos nosotros en Dios. Wow. Lo voy a repetir porque se me hace que te pasó de largo. Junto con la revelación de quién es Jesús en nuestras vidas, vendrá la revelación de quién es Dios o quiénes somos nosotros en Dios. ¿Qué significa esto? Cuando la gente pregunta y te pregunta ¿quién es Jesús? ¿Sabes? La gente no espera de ti una respuesta con tus labios, espera de ti una respuesta con tu conducta. 1, 2, 3. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día está de moda ser cristiano. Hasta Niurka dice que es cristiana. O sea, ¿sí o no? Hasta Ninel Conde dice que es cristiana, la que no esconde nada. Cuando te preguntan quién es Cristo, ¿qué vas a decirles? ¿Vas a decirles quién es? ¿O vas a mostrarles quién es? Ponte en pie, por favor. Ponte en pie. Vente, Clay, y los que estén. Quiero que escuches con atención. Vente, Charlie. ¿Alguien recibió palabra esta noche? A ver, levanta. ¿Alguien está entendiendo el mensaje? Quiero que escuche esto, por favor. El estado espiritual de una persona depende de sus convicciones acerca de quién es Jesucristo en su vida. Otra vez. El estado espiritual de una persona depende de sus convicciones de quién es Jesús en su vida. ¿Quién es Jesús para ti? Si los discípulos en este tiempo hubieran venido y nos hubieran preguntado a nosotros, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Sabes? Tristemente, amados, para la gente allá afuera, para mucha gente afuera, Jesús fue un gran maestro. Fue un revolucionario. Yo he escuchado a expresidentes decir que Jesús fue el mejor socialista del mundo. No sé si usted escuchó esa conferencia, avalando el socialismo, porque primero los pobres y después los pobres y al último los pobres. ¿Sabes? Déjame decirte algo, amados. La cosmovisión que tenga la gente allá afuera de Jesús, lo que la gente crea y vea de Jesús, gran parte o en gran medida, la iglesia es responsable de dar a conocer quién es Jesús. Tú y yo debemos de dar a conocer a Cristo, y no por nuestra religiosidad, sino por nuestro amor y por nuestro compromiso con Él.
¿Decimos amén a esto? ¿Aprendimos algo esta noche? ¿Recibiste palabra este día? Ahí en tu lugar quiero pedirte, cierra tus ojos. Haz esta oración conmigo. Quiero que digas: gracias, Jesús, porque tú te has revelado a mi vida, no solamente como un profeta, no solamente como un maestro, sino como mi Señor y mi Salvador. Creo en ti, Jesús, como el Hijo de Dios, que vino a este mundo por obra y gracia del Espíritu Santo, a través de la Virgen María, pero murió en una cruz por mis pecados, y al tercer día resucitaste, venciendo la muerte y venciendo al diablo, y ahora estás sentado vivo a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Ese eres tú, Jesús. Eres mi Señor y eres mi Salvador. Ahora te pido, quiero que lo digas fuerte, ahora te pido, ayúdame a que junto con la revelación de quién eres tú en mi vida, también quiero que me reveles quién soy yo en ti. Y tu palabra me dice que yo soy tu hijo, profundamente amado, totalmente aceptado, altamente favorecido. Y mientras esté en esta tierra, ayúdame a manifestar tu gloria y a no perderme en el propósito de mi vida. Te pido que me ayudes. Líbrame del mal. Líbrame de distraerme, de confundirme y de apartarme del camino. Guárdame en el hueco de tu mano y no permitas que nunca me separe de ti. Nunca, dilo fuerte, nunca me separaré de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, Padre, gracias. Siento el Espíritu Santo en este lugar, fuerte. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Dile: tú eres un Dios hermoso, Dios de lo imposible. Yo te adoro. Centro Cristiano Amigos.